Todo comenzó con una idea que, en su momento, sonó absurda. Tan absurda que me reí cuando mi esposa, Lorena, me la propuso. ¿Y si fingimos un divorcio?, me dijo una noche mientras cenábamos espagueti viendo una serie que ya ni recuerdo. Pensé que estaba bromeando. Pero su rostro estaba completamente serio. ¿Cómo que fingir un divorcio?, le pregunté, bajando el tenedor lentamente. Escúchame antes de juzgar. Es por una herencia, me dijo. Ahí fue cuando supe que esto no era una broma, ni una locura temporal. Era un plan. Uno que, según ella, nos sacaría de nuestras deudas y nos pondría en una posición financiera cómoda. Lorena me explicó que su abuelo, un hombre bastante conservador y testarudo, había dejado una cláusula en su testamento: solo heredaría su parte del terreno familiar quien estuviera soltero. Según él, el matrimonio distraía y corrompía a la gente. Sí, así de anticuado era. Me dijo que el terreno estaba valorado en casi $300.000. Y que si lo obteníamos, podríamos venderlo y pagar la hipoteca, nuestras deudas, incluso empezar el negocio que siempre quisimos. Solo teníamos que hacer el divorcio parecer real por unos meses. Admito que dudé. Bastante. Pero después de ver nuestras cuentas, los avisos del banco, y escucharla hablar con tanta pasión sobre nuestro futuro, accedí. Siempre he confiado en ella. Llevábamos 7 años de casados, y aunque no éramos perfectos, teníamos una relación sólida, o al menos eso creía yo. Empezamos el proceso con un abogado amigo suyo, que conocía los vacíos legales. Firmamos los papeles, lo presentamos como un mutuo acuerdo. Fue incómodo, claro, pero lo vimos como un trámite. Seguíamos viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama. Solo que ahora éramos, legalmente, exesposos. Los primeros 2 meses todo iba según lo planeado. Lorena actuaba con calma, hacía los trámites relacionados con la herencia y mantenía al resto de su familia convencida de que todo estaba mal entre nosotros. Yo también me escondía, evitaba reuniones familiares, incluso borré fotos nuestras de redes sociales para que todo pareciera creíble. Pero entonces comenzaron los cambios. Pequeños al principio. Lorena salía más. Se arreglaba más de lo habitual. Me decía que tenía reuniones, que estaba ocupada. Empezó a dormir en el sofá, diciendo que sería raro que alguien nos viera juntos. Al principio pensé que era parte del teatro, pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Una noche regresó a casa oliendo distinto. No a perfume normal, sino a ese tipo de aroma que uno no se pone para ir a comprar pan. Y cuando le pregunté, me dijo que estaba paranoico. ¿Qué estaba haciendo todo esto por nosotros? Por nuestro futuro. Pero mi cabeza ya estaba trabajando a 1000 por hora. Empecé a revisar sus redes, sus mensajes, todo lo que podía sin que se diera cuenta. Y fue entonces cuando vi un mensaje que me dejó helado. No era un mensaje a mí. Era para alguien llamado Julián. No decía mucho, pero bastó con leer: te extraño. Ya casi será oficial para que mi estómago se revolviera. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Decidí seguir fingiendo, pero ahora era yo quien actuaba. Quería saber hasta dónde llegaría. ¿Y si todo esto había sido un montaje desde el inicio? Porque si lo era, si realmente me había manipulado para sacarme del camino, entonces no pensaba quedarme de brazos cruzados. Y así empezó el juego dentro del juego. Mientras ella creía que tenía el control, yo ya había decidido descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Continué con la farsa, pero esta vez con los ojos bien abiertos. No mencioné nada del mensaje. Guardé la captura en mi correo, por si acaso, y empecé a prestarle atención a cada uno de sus movimientos. Salidas al banco, que duraban 3 horas, llamadas que atendía en la cocina con la puerta cerrada, ropa nueva escondida en el fondo del armario, y hasta una segunda cuenta bancaria que yo no conocía. Una noche, mientras ella dormía en el sofá, cosa que ya se había vuelto costumbre, revisé su bolso. Estaba temblando, no lo voy a negar. Me sentía sucio, como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo, pero no podía quedarme sin saber. Encontré una cajita de regalo, envuelta con un listón negro. Dentro había una cadena de plata con 2 iniciales, L y J. Sentí que me aplastaban el pecho.
No dormí nada esa noche. No por tristeza, sino por rabia. Por decepción. Por el ridículo que estaba haciendo. Había fingido un divorcio por ella, por nosotros, y ella ni siquiera se había molestado en fingir lealtad. A la mañana siguiente, preparé café como si nada. Me senté frente a ella en la mesa, la observé un rato en silencio y le dije: Lorena, ¿tú crees en el karma? Ella se atragantó un poco y me miró confundida. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una muy seria, respondí. ¿Crees que lo que uno hace se le devuelve? Me estudió en silencio, como si tratara de leer si yo sabía algo. Pero yo ya estaba aprendiendo a jugar su juego. Le sonreí, le dije que era una simple curiosidad. Ella soltó una risa incómoda y se fue a arreglar para una reunión. Mientras tanto, yo ya había contactado a un abogado. Uno de verdad. Uno que no era su amigo. Le conté todo, la idea del divorcio falso, la herencia, el comportamiento sospechoso, los mensajes. Me dijo que lo que habíamos hecho era, técnicamente, legal, pero peligroso. Que si ella decidía seguir con el divorcio y quedarse con todo, tenía las de ganar si no actuaba rápido. Entonces cambié de estrategia. Empecé a hacerme el tonto. Más de lo que ella pensaba que ya era. Le cocinaba, le decía que extrañaba nuestra vida juntos, y le dejaba notitas románticas por la casa. Me aseguré de que creyera que seguía embobado con ella, mientras al mismo tiempo recababa pruebas, imprimía correos, mensajes, capturas, y hasta contraté a un investigador privado. Lo sé, suena a novela barata, pero cuando te das cuenta de que tu matrimonio fue una puesta en escena, te das cuenta de que también tienes que actuar. 2 semanas después, el investigador me entregó lo que necesitaba, fotos de ella entrando y saliendo del apartamento de Julián. No una vez. No 2. 4 veces en una semana. Y no eran reuniones para hablar de negocios, eso te lo puedo asegurar. Ese mismo día me llamó para decirme que la herencia había sido aprobada. El terreno estaba oficialmente a su nombre. Me lo dijo como quien te da una buena noticia. Hasta quiso abrir una botella de vino para celebrar. Yo fingí emoción. Brindé con ella. Incluso le di un beso en la mejilla. Pero dentro de mí, algo ya se había roto. Y no solo el amor o la confianza. Se rompió la idea de que ella me veía como un compañero. Ahora era claro, me había usado. Me había mentido. Me había traicionado, y pensaba salirse con la suya. Esa noche dormí como un bebé. Porque ya tenía mi propio plan. Y ella no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. Pasaron unos días donde todo aparentaba calma. Lorena estaba más relajada, incluso cariñosa. Me hablaba de vender el terreno, cuando sea el momento justo, de reinvertirlo en algo que nos beneficie a ambos. Yo solo asentía y sonreía. Mientras tanto, ya tenía una carpeta escondida con todo lo necesario, fotos, mensajes, documentos financieros. Pruebas de que la herencia se había conseguido a través de un acuerdo falso. Y lo más importante, pruebas de su infidelidad y de su intención de dejarme fuera de todo. No soy abogado, pero el mío sí. Y me aseguró que, con lo que tenía, podía al menos pelear por la mitad. Pero yo no quería la mitad. Quería que supiera lo que se siente perder. Quería que supiera lo que era confiar ciegamente en alguien y que esa persona te clavara un puñal en la espalda sin pestañear. El plan empezó con una simple conversación casual. ¿Y qué vas a hacer con el terreno? Le pregunté una noche, mientras veíamos televisión. Ella dudó un segundo. Pues, pensaba mantenerlo por ahora. Quizás alquilarlo. Ya sabes, asegurar el futuro. ¿Y en eso estoy incluido? Pregunté, como quien hace una broma. Ella sonrió, pero fue esa sonrisa que ya me resultaba familiar. La que usaba cuando escondía algo. Claro, por supuesto, dijo, dándole un trago al vino. Mentira. Al día siguiente, fui a visitar a su madre. No nos llevábamos mal, pero tampoco éramos cercanos. Le pedí hablar en privado. Le conté todo. Absolutamente todo. Incluso le mostré las fotos. Su reacción fue de esas que uno no olvida,
se llevó las manos al rostro, negó con la cabeza y murmuró: «No puede ser. Lorena no haría eso». Pero lo hizo. Y lo estaba haciendo. ¿Por qué hablar con su madre? Porque sabía que Lorena confiaba en ella más que en nadie. Y también sabía que su mamá no podía guardar un secreto más de 2 días. Si alguien podía desestabilizar su castillo de mentiras, era ella. Funcionó. Esa misma noche, Lorena volvió a casa hecha una furia. Me gritó que cómo me atrevía a ensuciar su nombre frente a su familia. Me acusó de inventarlo todo por despecho. Que la estaba acosando y que si no dejaba de espiarla, iba a denunciarme. Lo dijo con lágrimas en los ojos, como si fuera ella la víctima de todo. Y yo, simplemente me levanté del sofá, fui al escritorio, saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa frente a ella. ¿También inventé esto? Ella la miró sin tocarla. Como si la carpeta quemara. Luego, sin decir una palabra, la tomó y salió de la casa. Escuché el portazo retumbar por todo el apartamento. Esa noche no regresó. Me senté en la cocina, solo, mirando la taza de café que había dejado a medio tomar. Y ahí fue cuando me golpeó una verdad más dolorosa que todo lo anterior: ella nunca pensó que yo tendría el valor de enfrentarla. Me subestimó por completo. Me creyó tonto, débil, manipulable. Y lo fui, por un tiempo. Pero algo cambió. Ya no era su peón. La mañana siguiente recibí un correo de su abogado. No era el amigo que nos ayudó con el divorcio falso. Este era uno nuevo. En el mensaje, exigía que dejara de hostigar a su clienta y me recordaba que el terreno era, legalmente, de su propiedad. También me advertía que si continuaba con la difamación, iniciarían acciones legales. Perfecto. Justo lo que necesitaba para el siguiente paso: exponer todo, públicamente. Ese correo fue la señal. No había vuelta atrás. Durante días pensé en cómo hacerlo. Podía ir por la vía legal, pero los tiempos eran lentos, los juicios inciertos, y lo que ella había hecho, aunque moralmente asqueroso, estaba justo en la línea gris de lo legal. Por eso decidí que, si Lorena había jugado con mi nombre, mi confianza y mi futuro, yo jugaría con lo que más valoraba: su reputación. Y vaya que ella se preocupaba por las apariencias. Ella había construido una imagen perfecta frente a todos. La hija ejemplar, la esposa engañada que luchaba por salir adelante tras un divorcio doloroso. Incluso en redes, su perfil estaba repleto de frases tipo: el amor propio es lo primero, fotos en lugares caros, y selfies con filtros y frases que daban a entender que era una mujer fuerte, independiente, empoderada. Lo que nadie sabía era lo que realmente había hecho para conseguir ese nuevo comienzo. Así que empecé a escribir un post. No con rencor ciego, sino con hechos. Cronología, contexto, pruebas. Sin mencionar nombres ni dar detalles que me pudieran meter en problemas, pero lo suficientemente claro para que quien la conociera entendiera exactamente de quién hablaba. Lo publiqué en un foro muy conocido de experiencias de pareja. Titulado: «Fingimos un divorcio para heredar, pero mi esposa me traicionó de verdad». No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los comentarios. Cientos. Luego miles. La gente estaba entre indignada, fascinada y, en algunos casos, riéndose del descaro de todo. Pero lo importante no era eso. Lo importante fue que alguien de su círculo, no sé quién exactamente, reconoció la historia. Y como suele pasar, alguien la compartió con un comentario tipo: «¿No es esta la historia de Lorena?». Y entonces todo explotó. Me llegaron mensajes de conocidos, incluso de algunos de sus familiares. Gente que no me hablaba desde hacía meses me escribió para decirme que no sabían nada, que ella siempre fue muy reservada, que ahora entendían muchas cosas. Su madre me llamó. No para reclamarme, sino para llorar. Me dijo que Lorena la había bloqueado. Que estaba encerrada en el apartamento de ese tal Julián y que ni siquiera le contestaba el teléfono. Me pidió disculpas. De verdad. Yo solo le dije que no tenía por qué hacerlo. Que no era su culpa. Pero no todo fue tan simple. Lorena no se quedó callada. A los 3 días de la publicación, subió un vídeo a sus redes. Con voz entrecortada, dijo que estaba siendo víctima de acoso,
que alguien del pasado quería destruirla, y que todo lo que se decía de ella eran exageraciones y mentiras. El vídeo duraba 8 minutos y era puro teatro. Los comentarios al principio la apoyaban. Pero luego, empezaron a aparecer los enlaces al post original. Captures. Gente diciendo esto no es acoso, esto es que por fin se sepa la verdad. Algunos incluso revelaron que ella ya había hecho cosas similares en el pasado con otras personas, mentir, manipular, victimizarse. Ella intentó borrar comentarios, luego cerró los mensajes, luego su cuenta completa. Fue ahí cuando entendí que no se trataba solo de mí. Que Lorena era así con todos. Que yo no había sido su única víctima, solo la más útil hasta el momento. Y sin embargo, aún no sentía que todo estuviera dicho. Porque había algo más. Algo que todavía no le había contado a nadie. Algo que podría ponerla en problemas de verdad. Una cuenta. Un movimiento bancario. Un error que ella cometió sin darse cuenta. Y eso era lo que me faltaba para cerrar este capítulo con broche de oro. Ese detalle lo descubrí casi por accidente. Había olvidado por completo que teníamos una cuenta conjunta que no usábamos desde hacía años. La abrimos cuando nos casamos, pero con el tiempo cada uno empezó a usar sus propias cuentas, y esa quedó ahí, casi como un símbolo más que como algo funcional. Un día entré por pura curiosidad. Quería ver si seguía activa o si se había cerrado por inactividad. Pero no. Estaba activa. Y no solo eso, tenía movimientos recientes. Depósitos de cifras pequeñas, transferencias cruzadas, movimientos repetidos cada ciertos días. Parecía un patrón. Me tomó un rato entender qué estaba viendo, hasta que noté algo clave: el dinero venía de la cuenta donde le depositaron el valor del terreno. Lo que Lorena había hecho, sin darse cuenta, era mover pequeñas sumas a nuestra cuenta conjunta, probablemente como una forma de disimular o limpiar fondos. Supongo que pensó que como estaba a nombre de ambos pero inactiva, nadie la revisaría. O tal vez simplemente olvidó que yo aún tenía acceso. Y ahí estaba la trampa perfecta. Porque aunque legalmente estábamos divorciados, esos movimientos se hicieron después del trámite. Técnicamente, ella estaba transfiriendo fondos personales a una cuenta conjunta sin mi consentimiento. Mi abogado no tardó en armar el argumento: podría presentar eso como prueba de manejo indebido de bienes, o incluso fraude financiero si se investigaba a fondo. ¿Quieres meterla en problemas legales serios?, me preguntó, mirándome fijo. Porque esto va en serio. Y la verdad es que no lo sabía. Una parte de mí quería dejar todo atrás. Cerrar la historia, olvidarme de su cara, de su voz, de sus mentiras. Pero otra parte, la parte que estuvo meses tragando rabia, durmiendo con un nudo en el pecho y sonriendo mientras me apuñalaban, esa parte necesitaba que se hiciera justicia. O al menos, que ella sintiera que no podía salirse siempre con la suya. Así que no respondí de inmediato. Lo pensé. Lo digerí. Fui caminando al banco al día siguiente, como quien va a visitar una vieja tumba. Pedí un extracto físico, firmado y sellado. Guardé una copia en la nube. Y otra en una memoria USB. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí mismo. Y luego vino el giro inesperado. Una noche, recibí una llamada desde un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era Julián. Su voz era diferente a la de los mensajes de audio que había escuchado antes. Se notaba alterado, pero no agresivo. Mira, no sé qué pasó entre ustedes, me dijo de golpe. Pero creo que Lorena me mintió. No solo a ti. También a mí. Me quedé en silencio. Él continuó. Me dijo que el terreno era suyo porque tú la habías abandonado, que la habías dejado con deudas, que habías desaparecido. Pero ahora todo esto, el post, los comentarios, la cuenta cerrada, su comportamiento, ya no sé qué pensar. Le pregunté por qué me llamaba. Porque necesito saber si estoy metido en algo ilegal. Ella está usando mi cuenta para mover dinero. Me pidió que hiciera unos retiros por seguridad y que luego se lo devolviera en efectivo. No quise preguntar, pero ahora estoy empezando a preocuparme. No podía creer lo que escuchaba. Era peor de lo que pensaba. Lorena no solo me había manipulado a mí.
Estaba usando a Julián como una especie de puente para lavar parte del dinero. Tal vez para evitar que yo reclamara una parte. Tal vez porque ya planeaba escapar del país. Todo era posible. Tienes que hablar con un abogado, le dije finalmente. Y rápido. Antes de que ella te arrastre con ella. ¿Tú lo harías público? Preguntó, en voz más baja. ¿Dirías todo? No lo sé, admití. Pero tú deberías empezar a pensar en ti. Porque créeme, ella no piensa en nadie más. Esa noche no dormí. Sabía que tenía todas las piezas. Que podría destruirla por completo si quería. Pero había algo más, una sensación que no me dejaba tranquilo, ya no era solo una venganza. Era una bomba que, si explotaba, podía dañar a mucha más gente de la que imaginaba. Y en medio de ese dilema, apareció el último mensaje de Lorena. Uno que no esperaba. Uno que podría cambiarlo todo. Era un mensaje de voz. Corto, directo, y con una voz que no escuchaba desde hacía días, al menos no con ese tono. Necesito hablar contigo. A solas. No por mensajes. No por llamadas. Cara a cara. Por favor. Lo escuché 3 veces antes de decidir siquiera si debía responder. No sonaba como la Lorena altiva, segura, fría que me había enfrentado antes. Sonaba, derrotada. Cansada. Pero también calculadora. Porque con Lorena nunca sabías si lo que mostraba era real o parte del guión. Le respondí con un «está bien». Pero en un lugar público. Quedamos en una cafetería a las afueras de la ciudad. De esas tranquilas, donde nadie te reconoce y todo el mundo está más pendiente de su celular que de lo que pasa alrededor. Me senté frente a la entrada y esperé. No sabía qué iba a encontrar. Y entonces llegó. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido, nada de maquillaje. Casi irreconocible. Se sentó sin saludar, sin siquiera mirarme a los ojos. Gracias por venir, dijo. No respondí. Solo esperé. Ya lo sé todo. Lo del post. Lo de mi madre. Lo de Julián. Lo de la cuenta, enumeró como si leyera una lista mental. No esperaba que me dieras tan fuerte. Seguí en silencio. Y entonces me miró por primera vez. No te voy a justificar lo que hice. Porque fue horrible. Lo sé. No lo hice por odio. Lo hice por miedo. Miedo a quedarme sin nada, a fracasar, a no ser suficiente. Pensé que si lograba conseguir ese terreno, todo se arreglaría. Que al final, cuando vendiéramos, te daría tu parte y punto. ¿Y el amante también era parte del plan? Pregunté con sarcasmo seco. Ella bajó la mirada. Eso no lo planeé. Julián apareció en medio de todo y me hizo sentir, vista. Valorada. Me confundí. Lo sé. Pero después, ya no supe cómo salir de todo sin perderlo todo. Me enredé en mis propias mentiras. No dije nada. No estoy aquí para pedirte perdón, continuó. Sé que no tengo derecho. Pero necesito que no sigas. Si sacas todo lo que sabes, no solo me destruyes a mí. Me metes en un lío legal. Arrastras a Julián. A mi familia. Incluso a ti. Porque si se investiga a fondo, también podrían cuestionarte a ti por haber participado en el divorcio falso. Y ahí estaba. La amenaza disfrazada de súplica. El favor envuelto en un recordatorio de que ella aún sabía cómo manipular. ¿Y qué propones? Pregunté finalmente. Sacó un sobre del bolso. Lo dejó sobre la mesa. No lo toqué. Es un documento de cesión. El terreno. A tu nombre. Todo. Tú decides qué hacer con él. Solo, deja esto aquí. No más publicaciones. No más escándalos. No más abogados. La miré fijamente. Sentí una mezcla de náusea, rabia, y algo parecido a compasión, pero torcida. No por ella. Por lo que alguna vez fuimos. Por lo que casi construimos. ¿Y si no acepto? Ella apretó los labios,
contuvo lágrimas. Entonces supongo que me lo merezco todo. Pero, solo piénsalo. Se levantó y se fue. No volteó. Me quedé solo con el sobre frente a mí. Adentro, según ella, estaba la solución. Mi victoria. ¿Pero a qué costo? ¿Silencio a cambio de justicia? ¿Terreno a cambio de verdad? Aún no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que esta historia aún no había terminado. Y que, de una forma u otra, alguien más iba a salir herido. Miré ese sobre durante horas. No lo abrí en la cafetería. Lo llevé a casa, lo puse sobre la mesa, le di vueltas con los dedos como si fuera una bomba sin detonar. Y, de alguna forma, lo era. Era el símbolo de todo, de su culpa, de su intento de reparar las cosas, o al menos de callarme. Esa noche dormí con el sobre al lado, sin abrirlo. Me desperté a las 3 de la madrugada, lo tomé y lo guardé en una caja fuerte que tenía en el armario, como si aún necesitara pensar más. Como si una parte de mí quisiera prolongar el momento de decidir. Pasé los siguientes días como un fantasma. No podía concentrarme en nada. Recibía mensajes de conocidos, de familiares, de gente que aún estaba procesando toda la historia. Julián me escribió una vez más. Me dijo que había terminado con ella, que había ido al banco a cancelar cualquier vínculo financiero, y que no sabía si debía agradecerme o odiarme. Yo no respondí. Luego vino la llamada de mi abogado. Le conté lo que había pasado. El sobre. La cesión. ¿Lo firmó frente a notario? No lo sé. No lo he abierto. Pues ábrelo. Ahora. Lo hice. Y sí, ahí estaba. La cesión notarial firmada. ¿Legal? Sellada. El terreno a mi nombre. Un golpe limpio. Ella lo había hecho. No porque fuera lo correcto, sino porque ya no tenía salida. Me cedió el terreno para salvar su pellejo. Para asegurarse de que no la arrastrara con ella al fondo. Mi abogado me felicitó. Me dijo que era una victoria rara, pero efectiva. Que podía vender el terreno, hacer lo que quisiera con él. Que, si quería, podía iniciar una acción legal igual, pero que tal vez era mejor dejarlo ahí. Ganar y pasar la página. Y es lo que hice. Vendí el terreno. No por los 300.000 que ella soñaba, pero por lo suficiente. Pagué mis deudas, cerré cuentas conjuntas, me mudé de ciudad. Cambié de número. Cambié de vida. Me tomó tiempo, claro. Todavía me despertaba algunas noches con la sensación de que todo había sido una pesadilla larga, absurda. A veces todavía la escucho en mi cabeza, justificándose. Mintiendo con esa voz suave y segura. Pero lo más difícil no fue perdonarla. Fue perdonarme a mí. Por no ver las señales. Por confiar ciegamente. Por amar a una versión de ella que nunca existió. Por ser parte del engaño, aunque al inicio no lo supiera del todo. Hoy, por fin, puedo decir que me siento libre. No sé qué fue de ella. No quiero saberlo. Lo único que sé es que, si algún día vuelve a buscarme, no va a encontrar al mismo hombre que una vez le creyó todo. ¿Y a ustedes, lectores? ¿Fui yo el tonto por confiar? ¿Debí exponerla de verdad hasta las últimas consecuencias? ¿O hice lo correcto al quedarme con la victoria silenciosa? No lo sé. Pero lo que sí sé, es que el silencio, a veces, pesa más que el ruido. Y en mi caso, fue suficiente para cerrar una historia que nunca debió escribirse.